Hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar o les voy a hablar sobre la textura visual. Y para ello, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es la textura? La textura es la cualidad de una superficie que puede ser percibida a través de la vista o el tacto. En el ámbito del dibujo, las artes plásticas, la textura se utiliza para dotar a las obras de realismo, de expresión y para darles profundidad. Es el elemento que define la piel de los objetos que representamos. La textura táctil. La textura táctil es la textura real de los materiales. Tiene relieve y puede ser percibida por el tacto, además de poder ser percibida por el sentido de la vista. En el dibujo artístico, aunque trabajamos en dos dimensiones, podemos integrar texturas táctiles para crear obras de técnicas mixtas. ¿Cómo se manifiesta la textura táctil? Se nos puede presentar en el ámbito natural, ¿ok? Es aquella que posee los elementos de la naturaleza, por ejemplo, la corteza de un árbol, la rugosidad de una piedra, la suavidad de un pétalo, el caparazón de una tortuga o la arena de playa, por ejemplo. También se nos puede presentar en el ámbito artificial, son aquellas superficies de los objetos fabricados por el ser humano, como puede ser cartón corrugado, el plástico de burbujas, el tejido de una lona, papel de lija o el neumático de un automóvil. Cuando hablamos de textura visual, hablamos o podemos decir que es una ilusión. Es la representación gráfica de una textura sobre una superficie bidimensional, es decir, una superficie que es plana. Aunque nuestros ojos nos digan que la superficie parece rugosa o suave, cuando nosotros pasamos la mano por el papel, nos damos cuenta de que sigue siendo liso. ¿Cuáles son los tipos de texturas visuales? Están las ornamentales, que son aquellas que son decorativas, donde se repite un patrón para adornar una superficie. Están las espontáneas, que surgen del trazo natural del artista y que no intenta copiar una realidad exacta, sino más bien lo que busca es transmitir una sensación. Y están las texturas visuales mecánicas, que son aquellas que se obtienen por medios técnicos, por tramas de impresión, por texturas digitales o por fotografía, por ejemplo. Algunas técnicas para crear texturas visuales. Tenemos, por ejemplo, el frotado, que es cuando se coloca el papel sobre una superficie con relieve y se frota con un lápiz o con un crayón de cera para transferir la textura al papel. Fíjense bien, en este caso se coloca la hoja sobre una hoja de árbol, una hoja de papel sobre una hoja de árbol y con el lápiz se frota. De esta manera se transfiere la textura de la hoja del árbol a la hoja de papel. También tenemos el estarcido, que es salpicar pintura o tinta con un cepillo para crear una apariencia granulada o porosa. Tenemos el raspado o el esgrafiado, que consiste en aplicar capas de color y raspar la superior para revelar la inferior, creando surcos visuales. La mayoría de los ejemplos, si ustedes buscan, se van a dar cuenta que para esta técnica lo primero que hace el artista es aplicar manchas o zonas de distintos colores. Luego, utilizando témpera o pintura al frío, también puede ser oscura, generalmente negra, se cubre todo. Y posteriormente, con un objeto puntiagudo,
el artista va raspando, ¿ok? Y a medida que raspa, va quedando revelada la capa de abajo, que es de color, ¿ok? Cada surco que él hace va revelando un área de color que está en la capa de abajo. Y también tenemos el tramado, la técnica del tramado, que es el uso de líneas cruzadas, puntos, que conocemos como puntillismo, o garabatos controlados para simular fibras, poros o asperezas. Ya a manera de resumen, entonces tenemos que, en cuanto a la percepción, la textura táctil la tenemos a través de la vista y el tacto. Cambio, la textura visual solo a través de la vista. En lo que respecta a la dimensión, tenemos que la textura táctil es tridimensional, es relieve. Y por su parte, la textura visual es bidimensional, es una ilusión. En cuanto al soporte, nos damos cuenta que en la táctil ese soporte está físicamente alterado, mientras que en la textura visual es físicamente liso. Y en cuanto a los ejemplos, tenemos en la textura táctil, tenemos el collage, tenemos el bajo relieve y tenemos el impacto. El impacto es cuando utilizamos un pigmento en gran cantidad, queda pastoso y de hecho en esa pasta se ve el rastro del pincel. ¿Ok? Y en cuanto a la textura visual, como ejemplo, tenemos las tramas, las fotos y los dibujos realistas. Espero que les haya gustado y nos encontramos en un próximo tema.